buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días. Miss, buenos días, sí, les escucho. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Me apagan sus audios, por favor. Caso contrario, no nos vamos a poder entender. Me apagan sus audios, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Cintia, me apagas tu audio, Cintia. Cintia, me apagas tu audio, Cintia. Cintia, por favor, apágame tu audio. No se escucha bien, profesora. A ver, ¿me pueden escuchar? ¿Me oyen? Buenos días. Buenos días, Miss, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Y ahora sí mejor, ¿verdad? Muy bien, buenos días con todos, qué alegría volvernos a reencontrar nuevamente, bueno, con los que hemos estado trabajando ya desde el primer bimestre. Y aquellos que se están reincorporando en este segundo bimestre, pues darles la bienvenida a nuestra institución y simplemente decirles, echarles las ganas, ya están a pocos pasos de poder terminar este peldaño más, este nivel que es el nivel secundario. Entonces, les queda muy poco tiempo, ya estamos el día de hoy dando inicio a lo que es el segundo bimestre. Espero, como siempre, poder trabajar con la participación de cada uno de ustedes, con la ayuda de cada uno de ustedes, ¿sí? Ya saben, cualquier duda, inconveniencia respecto a los ejercicios, estamos acá para poder apoyarlos. Nuestra institución les está brindando también, quizás algunos que no tienen conocimiento, tenemos una plataforma en la cual también tenemos clases realizadas de cada tema. Entonces, si ustedes todavía les queda alguna dificultad, quizás con estas clases virtuales, que por cierto también están siendo grabadas y también van a ser subidas a lo que es la plataforma, también contamos con clases adicionales grabadas de cada tema para que ustedes puedan ir reforzando también, ¿sí? De todas maneras, si por esos medios no pueden comprender todavía los temas y tienen alguna dificultad, también cuentan con nuestros números de celulares personales para nosotros poder de esa manera también ir apoyándolos. Muy bien, entonces, como ahora tenemos las clases de 1 hora, la hora se pasa volando, no quiero ahondar más en estos temas, vamos a pasar directamente a lo que es el desarrollo de nuestros ejercicios. Ya, Eliseo, vuelvo a repetir, las clases están grabadas, así es que ustedes estas clases lo pueden volver a ver las veces que ustedes deseen, ¿sí? Porque están en la plataforma, entonces no va a haber dificultades por ese tiempo. Si estás en el trabajo, pues quizás con el audio, ahí un poquito con el celular, que hoy en día nos da mucha facilidad, ¿verdad? Caso contrario, Eliseo, puedes salir también y, como te digo, volver a ver las clases luego. Muy bien, entonces. Ya no hay bulla, Eliseo, salvo que en tu trabajo estás con bulla, porque acá ya todos apagaron sus audios y estamos todos tranquilos. Cualquier duda, inconveniencia, caso contrario, me van escribiendo al chat, por favor, que de esa manera también los voy a ir viendo, ¿sí? Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla. Vamos a dar inicio a este segundo bimestre. Miren, les queda 4 mesecitos para que puedan culminar entonces este año, que es del 5º año de secundaria. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestras clases del día de hoy. Cualquier duda, inconveniencia, como siempre, recordándoles, pues que estamos para poder apoyarlos y absolver sobre todo esas dudas. Pueden observar la pantalla, Sí, Miss. Muy bien, entonces. Ya, me parece muy bien. Ahí está. El curso que vamos a iniciar el día de hoy es el curso de matemática, el grado de ustedes, 5º año de secundaria, el bimestre, ya estamos en el segundo bimestre, solamente de acá les queda un bimestre más y ya estarían terminando lo que es esta etapa del nivel secundario. El horario que nos han asignado para este bimestre segundo es todos los días sábados de 10 a 11 de la mañana, ¿sí? Ya me conocen, entonces mi nombre es Lupe Montes. Cualquier duda, inconveniencia, estoy a su disponibilidad. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, como siempre, dándole la sugerencia que ustedes también trabajen, por favor, con el módulo al costado para que puedan ir guiándose.
¿sí? Con sus módulos al costado. Este primer tema que vamos a iniciar el día de hoy son las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿sí? Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Este tema le pertenece a lo que es el curso de trigonometría. Trigonometría, es el primer tema del curso de trigonometría. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Dice, ¿por qué se le llama? ¿Qué son razones trigonométricas? Vamos a dar una pequeña definición. Se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Cuando nosotros vamos a trabajar y vamos a hablar acerca de lo que son las razones trigonométricas, pues vamos a trabajar netamente con un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Ya sabemos que el triángulo es aquella figura que tiene tres lados, ¿sí? Que tiene tres lados. Por ende, también un triángulo tiene tres ángulos. ¿Qué son los ángulos? Son estas partecitas que están dentro de mi triángulo. Lo puedo llamar el ángulo alfa y lo puedo llamar el ángulo beta. ¿Sí? Entonces, un triángulo tiene también tres ángulos internos. Pero nosotros, para poder hallar las razones trigonométricas, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo. Este es un triángulo muy particular, porque los triángulos mayormente que nosotros conocemos son estos, ¿verdad? Estos son los triángulos, tres lados, ahí está, un lado para acá, un lado para acá, un lado para acá, es un triángulo, ¿verdad? Esta, la figura que yo acabo de dibujar acá, también es un triángulo, es una figura de tres lados. Pero este triángulo se le llama triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este triángulo va a tener un ángulo de 90 grados, recto. ¿Sí? Al 90 grados en los triángulos simplemente se le denota con un cuadrito ahí. Y eso significa 90 grados. Entonces, para nosotros poder hallar las razones trigonométricas, vamos a trabajar con este tipo de triángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los triángulos rectángulos, eso es una propiedad. La suma de los tres ángulos internos en un triángulo, en cualquier triángulo, porque si nosotros hablamos de triángulo, tenemos tres tipos de triángulo, ¿sí? Tenemos tres tipos de triángulo. Uno es lo que acá he dibujado en la primera acá, se llama triángulo obtusángulo. ¿Por qué se le llama obtusángulo? Porque todos sus ángulos son menores de 90 grados. Son menores de 90 grados. Este es el segundo tipo de triángulo, el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo igual a 90 grados. Y también hay otro tipo de triángulo que es esto es. Este triángulo ya tiene un ángulo mayor a 90 grados, porque el 90 grados es recto. Es recto. ¿Sí? Entonces, de acá sería 90, pero este triángulo ya tiene un ángulo mayor a 90. Entonces, bueno, este tema ya es de otro curso que nosotros no nos vamos a ahondar de eso. Simplemente les estoy dando a conocer acerca para que ustedes puedan reconocer los triángulos. Quizás ustedes se van a poner a leer algunos libros, van a ver gráficas y van a decir, pero acá hay otro triángulo y acá hay otro triángulo. ¿Sí? Pero nosotros en este tema lo que vamos a trabajar y lo que lo vamos a estudiar de acuerdo a sus ángulos es lo que es en el triángulo rectángulo. Vuelvo a repetir, triángulo rectángulo se le llama porque tiene un ángulo recto. Estábamos diciendo, siempre la suma de los tres ángulos internos en un triángulo va a ser 180 grados. 180 grados. Siempre, en cualquiera de los tres tipos de triángulos. Pero la suma de sus tres ángulos internos va a ser 180 grados. Entonces, yo digo, en este triángulo rectángulo, si ya tengo un ángulo de 90 grados, ¿verdad? A ver, ¿cuánto sumará alfa más beta entonces? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto sumará alfa más beta? Si sabemos que los tres ángulos en un triángulo
tiene que sumar 180 grados. Entonces, si yo tengo ya un 90. ángulo de 90, alfa más beta tiene que sumar 90 grados también, ¿verdad? Porque la suma de los tres tiene que ser 180 grados. Ahora, ¿por qué dice que nosotros vamos a hallar? Fíjense en lo que dice la definición, dice se define como el cociente es división, que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. ¿Por qué se les llama agudos? Porque estos ángulos, tanto alfa como beta, pues son menores de 90 grados. Son menores de 90 grados, por eso se les llama agudos. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder hallar las razones trigonométricas, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados y tiene dos ángulos agudos, es decir, menores que 90. De acá sacamos la conclusión de que esos dos ángulos agudos, la suma de alfa más beta tiene que ser 90, porque por propiedad, la suma de los tres ángulos internos en un triángulo es 180 grados. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Nuestro tema son razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para nosotros poder hallar las razones trigonométricas, vuelvo a repetir, tenemos que trabajar netamente con el triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas son 6. 6, no hay más ni menos. Son el seno, así se llama, no se me estén imaginando otras cosas. Seno, coseno, coseno, tangente, tangente, cotangente, 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 secante, secante, secante y cosecante. Y cosecante. Son las 6 razones trigonométricas que nosotros vamos a hallar dentro de lo que es nuestro triángulo rectángulo. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son las 6 razones trigonométricas. Muy bien. Ahora vamos a hallar cada una de ellas. ¿A qué es igual el seno? Por decir, en este ejemplo que yo les he puesto en la pantalla, están hallando el seno del ángulo A, es decir, de esto. Porque vamos a hallar de acuerdo a uno de sus ángulos agudos. Es decir, ¿por qué? Menores de 90 grados, de uno de sus ángulos. Si yo estoy trabajando respecto a este ángulo A, que lo he puesto acá en circulito, este triángulo rectángulo, cada uno de sus lados va a recibir su nombre. Por el que está a su frente de mi ángulo se le llama cateto opuesto. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Cateto opuesto. El que está al costado de mi ángulo, este es el cateto, también se llama cateto. Cateto, pero ahora es el adyacente. 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 Y el otro lado, el más grande, el que está frente de 90 grados, ese lado se le llama hipotenusa. 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 ¿Sí? Viene a ser la hipotenusa. Entonces, cuando nosotros nos piden hallar, por decir, el seno, en este caso me dicen seno de A, hallar seno de A. ¿A qué es igual el seno? Cateto opuesto, es decir, el que está a su frente entre la hipotenusa. Entre la hipotenusa. Si ahora me hablan del coseno, coseno de A, voy a trabajar solamente con este ángulo A primero. ¿Sí? Coseno de A.
cateto adyacente, el que está a su costado, sobre hipotenusa. Si ahora me piden hallar la tangente de A, ¿a qué es igual tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Una vez que nosotros conozcamos esas tres operaciones, las tres primeras, las otras tres es súper fácil porque ya son inversas nada más. Por decir, cotangente es lo inverso a tangente. Si tangente era opuesto entre adyacente, ahora cotangente es adyacente entre opuesto. Ahora me piden secante. Secante es lo inverso a coseno. Ahí está cada uno con su flechita. Secante es lo inverso, lo contrario a coseno. Si coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces secante es hipotenusa sobre adyacente. Y finalmente el cosecante es lo opuesto al seno. Si seno es cateto opuesto entre hipotenusa, pues cosecante ahora es lo inverso, hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Sí? Estas razones trigonométricas nosotros tenemos que saberlas. ¿A qué es igual el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente, lo inverso a tangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, lo inverso a coseno. Hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente cosecante, que es lo inverso a seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? Son las 6 razones trigonométricas que nosotros tenemos que saber. Vamos a poder... A ver, antes de entrar a los ejemplos, también este tema es muy importante porque estamos hablando de los catetos. Sabemos que catetos son los dos costaditos. Mira, acá tengo mi triángulo rectángulo, pero ya está en otro sentido. Aquí está el ángulo de 90 grados porque el que está el lado frente de 90, esto es la hipotenusa, que lo tenemos acá. Los dos lados de sus costados vienen a ser catetos. Los dos se llaman catetos. Ahora, vamos a cambiarlo cateto opuesto o cateto adyacente de acuerdo a la ubicación de nuestro ángulo. Si mi ángulo me dan acá alfa, su opuesto pues estará acá. Cateto opuesto será A. Si me hablan, por decir, respecto a beta del otro ángulo, su opuesto es el que está a su frente. Su opuesto será B. Entonces, por eso se les llama cateto, ya que ya de cateto opuesto y cateto adyacente, ese nombre lo vamos a dar de acuerdo a la ubicación de nuestros ángulos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en un triángulo a nosotros, por decir, nos dan solamente 2 lados y el otro lado no me dan, no me dicen cuánto mide, pero me piden hallar el seno, por decir, del ángulo, de un ángulo? Y yo para hallar, pues, el seno, coseno, mis razones trigonométricas, tengo que conocer necesariamente los 3 lados de mi triángulo rectángulo. Los 3 lados lo tengo que conocer. Pero, ¿qué pasa si a mí me dan 2 lados y uno de los lados no me dan? Entonces, para eso, nosotros tenemos una fórmula para poder hallar cualquiera de los lados de mi triángulo rectángulo. Pues con esta fórmula voy a hallar cualquiera de los lados de mi triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Y en qué consiste la fórmula? Lo tenemos acá. Esto es la fórmula. Me imagino que ustedes han escuchado hablar de este matemático, ¿verdad? Pitágoras. Se llama el teorema de Pitágoras, la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice, ojo, solo esta fórmula es para poder hallar los lados en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo. En los otros tipos de triángulos, no. Solamente en el triángulo rectángulo. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice, si por acá me falta uno de los lados, pues voy a poder hallar aplicando esta formulita. C al cuadrado. ¿Pero qué es C? Hipotenusa al cuadrado. Va a ser igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Cada uno de los catetos al cuadrado.
Entonces, si por ahí en algún ejercicio a mí me piden, por decir, hallar las razones trigonométricas, pero veo que en mi triángulo me falta un lado, lo primero que tengo que hacer es hallar ese lado. ¿Y cómo voy a hallar? Por Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. ¿Estamos? Muy bien, entonces. A ver, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Como siempre le digo, creo que la matemática pues se aprende mejor con ejemplos. Supongamos que de acá es un triángulo rectángulo, ¿sí? Me dicen, es el ángulo alfa, es el ángulo beta. En este triángulo ya me van a dar los lados. Supongamos que acá mide 2, que acá mide 7, y obviamente pues que el lado más grande, que es la hipotenusa, va a tener mayor valor, ¿verdad? Y supongamos que vale 11, por decir. Primero quiero hallar las razones trigonométricas. Me piden hallar las razones trigonométricas de este triángulo. Voy a hallar las razones trigonométricas de acuerdo a cada uno de sus ángulos. Primero quiero hallar el seno de alfa, luego voy a hallar coseno de alfa, luego voy a hallar tangente de alfa, que ya simplemente se le denota así con sus abreviaturas nada más, ya no nos ponemos a escribir. Cotangente de alfa, vamos a hallar secante de alfa, y finalmente pues lo que es el cosecante de alfa. A ver, ¿alguien me ayuda, por favor? El seno de alfa, que es igual en mi gráfica. Seno de alfa. ¿Le cosecante? Seno de alfa, que es igual. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y qué es el cateto opuesto? El que está a su frente. Fíjense, ¿cuál está a su frente de alfa? El 2. Entonces, si a mí me dicen, de esta gráfica, hállame el seno de alfa, fácil, 2, cateto opuesto sobre hipotenusa, el más grande. Esto es hipotenusa, 2 sobre 11. Eso es el seno en esta gráfica. Cateto opuesto, el que está a su frente, sobre hipotenusa. Ahora me dicen haya el coseno de alfa. ¿Recuerdan a qué es igual el coseno de alfa? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y qué es el cateto adyacente? El que está a su lado. En mi gráfica, 7 es el adyacente. Entonces, 7 sobre hipotenusa. Hipotenusa sí no cambia, sigue siendo el mismo. Es el lado que está frente de 90 grados sobre hipotenusa. Ahora me dicen tangente de alfa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, como estamos trabajando de acuerdo a alfa, su opuesto es 2. Su adyacente es 7. 2 séptimos. Ahora me dicen cotangente de alfa. Cotangente es lo inverso a tangente, lo contrario a tangente. Entonces será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo inverso nada más a tangente. Entonces, si aquí era 2 séptimos, pues acá será 7 medios. 7 medios. ¿Verdad? El secante es lo inverso a coseno.
Lo inverso, lo contrario. Si coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y vamos a hallar los valores. Cateto adyacente es 7, hipotenusa es 11. Entonces me dicen hipotenusa 11 sobre cateto adyacente 11 séptimos. Y finalmente el cosecante es lo inverso al seno. Es lo contrario al seno. ¿Verdad? Si seno era cateto opuesto entre hipotenusa, pues será hipotenusa entre cateto opuesto. Entre el cateto opuesto. Y esto es hipotenusa 11 entre cateto opuesto, eso es 2, 11 medios. Y ya he hallado las 6 razones trigonométricas de este triángulo rectángulo que tengo ahí. ¿Se entiende? Sí, Miss. Sí, le escucho a uno nada más. Los demás, por favor, participen. Sí, Miss. Está muy bien. Sí, Excelente. Miss. Excelente. Ahora les pido hallar el seno de beta. Seno de beta. A ver, ayúdenme, por favor. Seno de beta. Seno de beta. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál será el opuesto de beta? Hemos hallado de acuerdo a alfa, de acuerdo a este ángulo. Ahí están las 6 razones trigonométricas. Pero ahora les estoy pidiendo trabajar de acuerdo a este ángulo, a beta. Pregunto, ¿cuál será su opuesto de beta? ¿Cuál de los lados es el opuesto de beta? ¿El 7, el 2 o el 11? El 7. El 7, el que está a su frente. El opuesto es el que está a su frente. ¿Se dan cuenta cómo cambia ahora? Mira, si yo trabajaba de acuerdo a alfa, 12 era el opuesto. Pero ahora, si trabajo de acuerdo a beta, el opuesto es 7. El que está a su frente, eso es el opuesto. Y el adyacente ya sería el 2. Como cambian las posiciones. Pero ojo, hipotenusa no se mueve. Hipotenusa no se mueve. Sigue siendo hipotenusa. Sigue siendo hipotenusa. Simplemente trabajamos con los lados de acuerdo a cada ángulo agudo, pero el que está frente de 90, ese lado no cambia y sigue siendo hipotenusa para cualquiera de los dos ángulos. ¿Estamos? Muy bien. Seno de beta, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto será de acuerdo a mi gráfica? Seno de beta. ¿Alguien? Si no me equivoco, 7 a 11. 7 a 11, claro que sí, porque el opuesto es 7, ¿verdad? Hipotenusa sigue siendo lo mismo, 7 onceavos. Excelente. Coseno de beta. Coseno de beta. Aquí será igual. Coseno de beta. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? De acuerdo a beta. Respecto a beta. No se me duerman, no se me duerman, por favor, estamos a media mañana. Ah, A ver, ayúdenme. ¿A cuánto será igual el coseno de beta?
Cateto, A 2 sobre 11. claro que sí. Cateto adyacente, el que está el lado, que está a su lado. En este caso es 2. Hipotenusa, no cambia el valor. 2/11, ¿verdad? Ahora me piden tangente de beta. Tangente de beta. Aquí es igual. Tangente A de beta. 7 sobre 2. Claro que sí. Cateto opuesto, el que está a su frente, 7, sobre cateto adyacente, sobre el que está a su lado, 7 medios. Una vez que conozcamos las 3 primeras razones trigonométricas, pues lo siguiente simplemente es inverso. Cotangente de beta, que es igual. Cotangente A 2 sobre 7. a 2 sobre 7. Inverso de tangente. ¿Verdad? Inverso de tangente. Secante de beta. Secante de beta. 11 sobre 2. 11 medios. ¿Verdad? 11 medios, porque es lo contrario a coseno. Y finalmente, cosecante de beta. Cosecante de beta. 11 séptimos. 11 séptimos. Muy bien, 11 séptimos. Y hemos hallado las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente el cosecante, hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Verdad? Sobre el cateto opuesto. Muy bien. A ver. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Voy a borrar estos. ¿Qué pasaría si nos dan un triángulo? Si nos dan un triángulo y pues por ahí no me dan uno de sus lados. No me dan uno de sus lados. Y simplemente me ponen, a ver, voy a terminar de borrar. Muy bien. ¿Qué pasaría? A ver, me dan un triángulo, un triángulo. Un triángulo. Ahí está. Ahora me dicen, ya se borró todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Me dan un triángulo rectángulo. Me ponen el ángulo acá. Me dicen, es el ángulo teta. Me dan este lado de acá, que vale 3. Me dan el lado de acá, que vale 4. Y esto me dicen X. Y en la pregunta me dicen hallar, 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 hallar a coseno de teta. Hallar el coseno de teta. A ver, ¿qué hacemos? ¿Alguna idea? Hallar el coseno de teta. Recordamos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces digo, en primer lugar,
Hipotenusa, no conozco el valor de hipotenusa. Simplemente me han dado X. Yo no sé cuánto vale este X. No sé cuánto vale este X. Tengo que conocer el valor de hipotenusa. Entonces, para eso, pues, vamos a aplicar a nuestro amigo Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, cuando me falta cualquiera de los tres lados, nos vamos directamente a Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, en el mío es, hipotenusa es X, entonces X al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Mis catetos son 3 y son 4. Entonces digo 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso dice Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Muy bien, vamos a desarrollar. X al cuadrado es igual. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Porque recordemos que el exponente me manda cuántas veces se multiplica la base. Entonces, 3 por 3, eso me da 9. Más 4 al cuadrado, el 4 tengo que multiplicarlo 2 veces. 4 por 4, eso me da 16. ¿Verdad? Ahora digo, X al cuadrado es igual 16 más 9, eso me da 25. 25. Pero acá este X no está solito, todavía tiene un exponente. Toda potencia pasa como raíz. Toda potencia pasa como raíz. Y esto sería la raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto será la raíz cuadrada de 25? Como es cuadrada, acá cuando no aparece nada en esta partecita, se sobreentiende que está el 2. ¿Sí? Se sobreentiende que está el 2. El 2 ya no se le pone. Entonces digo, ¿qué número multiplicado 2 veces? Porque eso tengo acá, el número 2. ¿Qué número multiplicado 2 veces el mismo número me da 25? Y esto es el 5, ¿verdad? Porque 5 por 5 multiplico 2 veces, me da 25. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5. Fíjense, ya conozco el valor de X. Entonces digo, X es igual a 5. Y ya conozco los tres lados de mi triángulo rectángulo. Y ahora fácilmente puedo hallar lo que me piden. Coseno de teta. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí está teta, su adyacente, el que está a su costadito, 4. Hipotenusa, el más grande. Entonces, el resultado será 4 quintos. Y me pueden ahora, ya que conozco los tres lados de ese triángulo, me pueden pedir cualquiera de las razones trigonométricas porque ya puedo hallarlas. Ya tengo valor numérico de todos los lados. Entonces, este tema de Pitágoras, para nosotros poder hallar las razones trigonométricas, van de la mano. Si a mí me falta cualquier medida de uno de sus lados, pues me voy directamente a Pitágoras. Mediante este teorema de Pitágoras, hallo el valor numérico de ese lado y ya puedo hallar cualquiera de los ángulos trigonométricos. ¿Se entiende, por favor? ¿Dudas? ¿Dudas? Buenos días, no se me duerman. Miss, no entendí Todo mucho, bien, Miss. Para mí todo bien, Todo Miss. bien, ya, No sé qué. ya, muy bien. Perfecto. A ver, para los que no han entendido mucho, voy a realizar otro ejemplo. Supongamos que este lado mida 16, que el lado de acá mida 9, y ahora pues no conozco este lado.
y me ponen el ángulo acá y me dicen este ángulo es alfa, y me piden hallar las 6 razones trigonométricas de alfa. Hallar las 6 razones trigonométricas de alfa. Las 6 razones trigonométricas de alfa. Es lo que me pide. Muy bien. Sabemos que para hallar las razones trigonométricas, como en este caso ya nos están dando valores numéricos, el otro lado también tenemos que conocer cuánto mide. Pero acá me han puesto X. Entonces, para yo poder hallar este lado, este X, quiero volverle a un número, quiero saber cuánto mide, me tengo que ir a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado es la suma, es igual a la suma de cada uno de los catetos. Siempre los catetos los vamos a designar con A y B, porque tienen que ser diferentes, sí. Pero cada uno dice al cuadrado. A más B al cuadrado. Esto es la fórmula. Esto dice Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Muy bien, entonces en mi ejercicio, como acá yo no conozco este lado, pues lo primero que voy a hacer antes de hallar las razones trigonométricas, tengo que conocer el valor de este lado. Para eso me voy con Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? 16 al cuadrado va a ser igual, dice, a la suma de cada uno de estos números al cuadrado. De X al cuadrado de los catetos, ¿verdad? Más 9 al cuadrado. 9 al cuadrado. Y acá ya es resolución. 16 al cuadrado tengo que multiplicar 2 veces el 16. 16 por 16, ¿verdad? Vamos recordándonos también un poquito de la tabla. 6 por 6, 36, va 3. 6 por 1, 6 y 3, 9. 1 por 6, 6. 1 por 9, 1 por 1, 1, ¿verdad? Y acá sumamos 6. 9 más 6, ¿cuánto será? 10, 15, va 1 y esto es 256. Entonces, 16 al cuadrado, 256, porque tengo, ojo, potencia me indica cuántas veces se va a multiplicar. Algunos tienen, y hay muchos que fallan en esto, piensan que se multiplica el exponente con la base. No. El exponente me manda cuántas veces se multiplica la base. Entonces, 16 al cuadrado es 256. Es igual X al cuadrado más 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. ¿Verdad? El X al cuadrado con el 81 no puedo hacer nada porque el 81 no tiene X al cuadrado. Cuando son términos semejantes, es decir, cuando son iguales, puedo sumar o restar. Pero en este caso, como son diferentes, son como el agua y el aceite que no se mezclan. Entonces digo 256, este 81 está con signo positivo. Pasa al otro lado con signo negativo. Menos 81 es igual X al cuadrado. Y vamos a restar acá. 6 menos 1, eso es 5. ¿Verdad? Acá 5 menos 8 no puedo, me tengo que ir en el vecino y digo 15 menos 8, ¿cuánto será? 7. ¿Verdad? Eso es 7. Y este vecino, como me prestó 1, pues se quedó en 1. Y como no hay con qué restar, bajo el 1. Es igual X al cuadrado. X al cuadrado. Sabemos que toda potencia pasa como raíz. Entonces, primero lo puedo poner la variable acá, que no hay problema. X es igual la raíz cuadrada de 175.
Y 175 no tiene una raíz cuadrada exacta, es decir, no hay ningún número que multiplicado 2 veces me dé 175. No tiene. Por lo tanto, lo dejamos como raíz y acá simplemente ponemos x es igual a la raíz cuadrada de 175. 175. Y ya sabemos ahora sí, conocemos los 3 lados de nuestro triángulo y podemos hallar nuestras 6 razones trigonométricas. A ver, vamos a empezar con el seno. ¿A qué será igual seno de alfa? Seno de alfa. ¿A qué es igual seno de alfa? Ayúdenme, por favor. Seno de alfa. Hola, hola. A ver, ¿alguien me escucha? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. A ver, seno de alfa. ¿A qué será igual? Ya conocemos este lado X, ¿ah? Es la raíz cuadrada de 175. Es la raíz cuadrada de 175. Y si lo queremos hallar raíz cuadrada, será pues, a ver, ¿qué número multiplicado 2 veces me da 175 o cerca 175? Lo más aproximado es 13, 13 por 13, 169, 13 punto tantos. A ver, lo trabajamos con un decimal nada más, 13,2 es. Obviamente siguen más números. A ver, pero lo trabajamos con esto. Porque la raíz cuadrada de 175 no hay exacto, es 13,2 y tantos. Entonces, quiero hallar el seno de alfa. Seno de alfa. ¿A qué es igual seno? Seno de alfa. ¿A qué será igual el seno de alfa? ¿A qué es igual el seno? Aquí está. ¿A qué es igual el seno? Seno de un ángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿A qué es igual el coseno de un ángulo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿A qué es igual tangente de un ángulo? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿A qué es igual el cotangente de un ángulo? Es lo opuesto a tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿A qué es igual el secante de un ángulo? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y a qué es igual el cosecante de un ángulo? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Son las 6 razones trigonométricas. Entonces, cuando me hablan de seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es opuesto? El que está a su frente de mi ángulo, del ángulo que me pidan, el que está a su frente sobre hipotenusa. ¿Qué es hipotenusa? El lado que está frente de 90 grados, el lado más grande de mi triángulo. ¿A qué es igual coseno de un ángulo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y qué es adyacente? El que está al costado de mi ángulo. El que está al costado de mi ángulo. ¿A qué es igual tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿A qué es igual el cateto opuesto? Ya sabemos, el que está a su frente. Cateto adyacente, el que está a su lado. Cotangente, lo inverso a tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, lo inverso a coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante, lo inverso a seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Son las 6 razones trigonométricas.
Entonces, ya habiéndoles recordado, pues ahora vamos a hallar el seno de alfa. Seno de alfa, ¿qué será igual? Cateto opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto. ¿Y qué es el opuesto? El que está a su frente. En este caso, si quiero lo trabajo con la raíz cuadrada de 175 o caso contrario lo trabajo con 13.2 porque la raíz cuadrada de 175 es 13.2 y tantos. ¿Sí? Entonces, para alfa, su opuesto es esto, el que está a su frente. Su adyacente es el que está a su costado. Y el hipotenusa es el lado más grande, 16. Entonces, si a mí me dicen, haya el seno de alfa, el que está a su frente, lo voy a poner con números, sería 13.2, cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa es el lado más grande, 16. Eso es seno. Ahora, coseno de alfa, porque me han pedido las 6 razones trigonométricas. Coseno de alfa. Sabemos que el coseno es cateto adyacente, es decir, el que está a su lado, en mi gráfica es 9, sobre hipotenusa. Hipotenusa sigue siendo lo mismo, 16. Ahora me dicen tangente de alfa. Tangente de alfa. Tangente es cateto opuesto, que ya sabemos que es 13.2, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El adyacente es 9. Basta con que nosotros conozcamos las tres primeras razones trigonométricas, lo demás es inverso. Cotangente de alfa es igual inverso a tangente. Lo contrario a tangente. Será, pues entonces, hacia acá es en tangente 13.2 entre 9, directamente lo volteamos. 9 sobre 13.2. Ahora, secante de alfa va a ser igual, es lo contrario a coseno. Lo contrario, lo inverso, 16 novenos. 16 novenos. Y finalmente el cosecante de alfa será igual o es igual al inverso de seno. 16 sobre 13.2. 13.2. Y de esa manera hemos hallado las 6 razones trigonométricas de este triángulo. Fíjense, en primer lugar, me dieron un triángulo solamente con 2 lados conocidos y uno de sus lados no conocía. Y me pedían hallar mis 6 razones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Pues conocer ese lado. ¿Y cómo se llega a conocer ese lado? Mediante Pitágoras. Mediante Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado. Con Pitágoras nosotros conocemos el lado que nos falta de nuestro triángulo y recién podemos hallar las 6 razones trigonométricas. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende esta clase? Uy, creo que estoy solita. ¿Se entiende? ¿Se entienden? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, mi. Sí, mire, se está entendiendo. Sí. Muy bien, entonces, a ver un momentito, por favor. A ver. Muy bien, entonces,
eso ha sido nuestro tema del día de hoy. Todavía tenemos tiempo, recién estamos iniciando con este segundo bimestre. Quiero trabajarlo de a poco. De todas maneras, solamente tenemos este tema en este bimestre, en este segundo bimestre. Entonces lo voy a trabajar el día de hoy y la siguiente semana también voy a reforzar en cuanto a lo que es este tema. Y las dos siguientes, porque nuestro curso simplemente va a durar un mes, ¿sí? Y las dos siguientes semanas voy a trabajar el curso de razonamiento matemático. Les voy a pedir pues que con cada curso, con cada tema que estamos realizando, ustedes también vayan quizás poniéndose a leer lo que es la parte de su módulo. Quizás con esto ya ustedes puedan estar resolviendo algunos de los ejercicios también de su examen. Entonces, a veces la mente con tantas cosas que hacemos también se nos pasa y se nos para olvidando. Entonces, quizás en la tardecita, con la mente caliente, como dicen, ¿verdad? Puedan darse ya una ojeada a su módulo. Me imagino que algunos ya lo han revisado. Entonces, si es que ya pueden ir desarrollando algunos ejercicios, excelente. Pero caso contrario, entonces todavía me esperan hasta que termino, es decir, el siguiente domingo yo estoy terminando ya con este tema de lo que son las razones trigonométricas. Me faltan algunas propiedades todavía por ahí para poder desarrollar ya, porque en su examen pues están con problemas. Entonces, quizás también por ahí les voy a poder apoyar en el desarrollo de alguno de sus ejercicios, de sus exámenes, para que puedan ir entendiéndolo un poquito más, ¿sí? Entonces, con esto yo me estoy despidiendo el día de hoy. Espero que se haya entendido la clase. Los voy a esperar el siguiente sábado. Nuestro horario es de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Cualquier duda que puedan tener, si ustedes están revisando su módulo y hay algo que no entiendan, quizás, caso contrario, el siguiente sábado me lo pueden preguntar o pues mediante audio, llamada, WhatsApp. Ya saben que estamos abiertas las puertas de cualquier manera para poder apoyarlos. Esos ánimos siempre adelante, ya les queda pocos meses para que puedan culminar. Como siempre, mi recomendación es que ustedes entreguen su módulo a tiempo, no esperen, no se pasen ni un día más, porque eso corre en contra de ustedes. Entonces, tampoco nosotros como institución queremos eso. Queremos que ustedes terminen en el tiempo indicado, ¿sí? Trabajémoslo con tiempo, con anticipación, porque también a veces hay muchos estudiantes que todavía esperan, mañana me toca entregar y el día de hoy pues estoy haciendo recién. A veces las cosas a última hora como que también por ahí no salen tan bien, ¿sí? Entonces esa es la recomendación del día de hoy. Por favor, pónganse a leer un poquito. Sé que han dejado muchos años de estudio. Vamos a recordar. Cuando estamos repasando, pues todo se nos va a venir nuevamente a la mente y vamos a recordar todos estos temas, ¿sí? Un abrazo a la distancia. Nos estamos reencontrando entonces el siguiente sábado de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Sean puntuales, por favor, que ese día ya estoy terminando con lo que es el curso de matemática. Nos vemos. Chao. Nos vemos, un abrazo, cuídense, chao, chao.